Gracias, señor consejero. Pasamos a la tercera pregunta propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos, y esta es relativa a las políticas frente a la subida del precio medio del alquiler de vivienda en Andalucía. Para ello vuelvo a tener la palabra la señora Molina. Gracias, señora presidenta. Bien, recientemente se han publicado datos de la principal tasadora de vivienda en España, dando datos de que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en España acumula un crecimiento del 10,9% desde el mínimo marcado en el primer trimestre de 2015. En el interior de las ciudades se da además un encarecimiento del precio de la vivienda, por ejemplo en Sevilla, que registra en el segundo trimestre crecimientos interanuales de precio en la mayoría de los distritos. Destacan, por ejemplo, el Distrito Sur con una revalorización del 14% y Bellavista, La Palmera, con un 7,3%. No es un proceso de adquisición de vivienda con fines habitacionales, porque el porcentaje de los ingresos brutos familiares de los españoles, que los españoles destinan al pago de la hipoteca, se mantuvo en el 16,8% en el primer trimestre de 2018, que es el último dato disponible. En ese sentido, nos gustaría saber cuántas viviendas en alquiler de iniciativa privada se están construyendo, cómo cree usted que inciden los programas autonómicos en la demanda habitacional y qué tipo de políticas son las que está usted adoptando en este sentido del alquiler de viviendas. Gracias, señoría. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en los últimos tiempos se está produciendo un repunte de los precios del alquiler. Es verdad que en Andalucía en menor proporción, que sucede, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona. No es un tema fácil de corregir, pero yo sí estoy convencido que, desde luego, desde el ámbito público hay que intervenir para garantizar el derecho a una vivienda digna a los andaluces y al conjunto de los españoles. Eso es un principio constitucional, está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en diferentes pactos sociales y económicos de carácter internacional, y, por tanto, la obligación de los poderes públicos de avanzar en esa dirección. Le señalaba antes Madrid y Barcelona por la complejidad del problema. En Madrid y Barcelona saben ustedes que gobiernan confluencias de partidos en las que participa su partido. Tampoco tienen soluciones, lógicamente, mágicas a problemas que tienen complejidad. Hace falta coordinación complementaria entre las medidas que toman los diferentes niveles de administración, afrontar el tema de la presión que el incremento de la demanda turística está haciendo, desde luego ampliar el parque público de vivienda, todo lo que sean medidas que vayan haciendo que descienda la demanda porque se pueda ofertar vivienda desde el parque público o bien vivienda protegida con precios tasados en régimen de alquiler, y en esa dirección. Yo le he señalado en la comparecencia que hemos hecho sobre vivienda lo que está haciendo la Consejería. Hemos entregado 460 viviendas, tenemos otras 190 en avanzado estado de promoción. Hemos enajenado suelo para que se construyan más de 1000 protegidas, dirigidas a alquiler, con precios lógicamente limitados. Estamos por la vía de un programa que no le gusta a la señora Martínez, pero el de autoconstrucción. Yo sé que no es muy fácil. Yo hice vivienda de este tipo, el ayuntamiento que yo presidía hace muchos años, y tiene su complejidad, pero no es imposible hacerlo. Y están allí, y están ocupadas. Sí, es una herramienta más. Yo no pretendo que de ahí se derive la solución mágica a los problemas. Una herramienta más, ¿verdad? Bueno, la suma de todo eso tiene que dar como conclusión, con las ayudas al alquiler, que haya más parque público de vivienda a ofrecer a los ciudadanos, más vivienda protegida, que tiene tasado el precio del alquiler, y, por supuesto, que haya también líneas de incentivación y de ayuda para el acceso a la vivienda, que es lo que yo me he referido antes. Criticamos al Gobierno de la Nación en su momento porque los municipios de menos de 5.000 habitantes no estaban dentro de la línea de ayuda para el acceso a la vivienda, y lo seguimos planteando. Yo no sé en qué momento procesal será oportuno modificar las condiciones del plan de vivienda, pero creemos que deben albergar, porque en el caso de Andalucía queda el 90% excluido. La suma de todas esas medidas, la regulación del sector turístico y la modificación, lógicamente, de legislaciones también de ámbito estatal sobre el régimen de alquiler, tiene que dar lugar a un equilibrio, porque, igual que hablábamos antes de otro tema, señor consejero, del sector del taxi o la VTC, la intervención pública para garantizar un derecho fundamental tiene que existir. Y la intervención pública no puede ser solo de un instrumento de la administración, sino de todos en conjunto y en varias líneas diferentes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Señora Molina.
Gracias, señor consejero, por su contestación. Tiene razón, hay que utilizar distintos instrumentos. Por darle, además, por añadir datos a los que había dado antes del portal conocido. Según Ganemos Córdoba, en Córdoba, por ejemplo, durante el último año el precio de los pisos arrendados se encareció un 9% en la provincia, algo que ha tenido que ver con las viviendas de uso turístico, ya lo sabemos perfectamente. Las estadísticas del Ministerio de Fomento muestran que la VPO se ha encarecido y que su precio casi roza ya el de la vivienda libre, respecto a la que solo hay una diferencia de 6 euros por metro cuadrado. Durante el primer trimestre de 2017, ese metro cuadrado de VPO en Córdoba costaba 1.123 euros, mientras que en régimen libre costaban 1.135,7. Es decir, la vivienda protegida se ha encarecido, subiendo casi un 4%, lo cual da idea de que efectivamente hay que utilizar todos los instrumentos que se sea capaz de articular para solventar esta situación. Gracias. Gracias, señora Molina. Señor consejero. Segundo, señora presidenta, gracias. Cita usted Córdoba. De los suelos que hemos enajenado a un promotor público, dependiente del ayuntamiento, se van a construir 300 viviendas por parte de ese promotor público y la Junta de Andalucía va a construir otras 60. Por tanto, estamos en la dirección que antes le decía de ampliar la oferta de vivienda protegida para albergar una parte de la demanda, lógicamente, de las familias que tienen rentas más débiles.